¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues sí, el Barça finalmente ha podido inscribir a Dani Olmo, que podrá ser alineado por Hansi Flick en la tercera jornada de Liga, jornada intersemanal. Buena noticia para el Barça, buena noticia para Dani Olmo, evidentemente. Pero claro, hay tantos factores alrededor de esta inscripción, hay tantos jugadores afectados que a lo mejor para ellos la noticia no es tan buena. En cualquier caso, es un capítulo más en el despropósito que está siendo este verano para el Fútbol Club Barcelona. Y como os había prometido desde hace algunos días que íbamos a hablar del mercado que está haciendo el Barça, y a mí me gusta cumplir mis promesas, pues ha llegado el día, ha llegado el momento y lo vamos a hacer ahora mismo. Venga, al Leo. Bueno, amigos, pues el Barça ha conseguido encajar las piezas y ha podido inscribir a Dani Olmo, y esas piezas son muy diversas. Una de las piezas ha sido la venta a coste cero de Gundogan, que también llegó a coste cero al FC Barcelona porque terminaba contrato con el Manchester City. Para mí, uno de los mejores jugadores del Barça en la pasada temporada. Contra todo pronóstico, porque empezó bastante irregular, a la sombra de Frenkie de Jong, y sin embargo, poco a poco, a medida que el holandés se iba haciendo pequeñito, 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 él se iba agrandando, se iba agigantando y terminó siendo, junto con Lamine Yamal, para mí el mejor jugador del Barça en la pasada campaña. Bueno, han tenido que desprenderse de su sueldo y para eso le han tenido que dejar irse a coste cero y ha vuelto al Manchester City. Más derivadas para poder inscribir a Dani Olmo, pues han tenido que ceder a Vitor Roque, ese jugador por el que Xavi clamaba en el pasado mercado de invierno, cuando no estaba muy claro si el Barça lo iba a traer o no. Xavi lo pidió casi de rodillas, y cuando Vitor Roque llegó, pues Xavi prácticamente no lo puso. Y es verdad que cuando Vitor Roque jugó algún partido, hizo algún gol y no desentonó del todo, lo cual llama bastante la atención. El hecho de que Xavi tuviera tantas ganas de que viniera, el hecho de que lo poquito que lo puso, a ver, no es que hiciera una exhibición, porque entonces habría jugado mucho más, evidentemente, ¿no? Pero que tampoco desentonó demasiado con el nivel bajo que tuvo el Barça en la pasada temporada, y aún así, pues Xavi, desde luego, mucho no contó con él. Bueno, han tenido que ceder a Vitor Roque. Han tenido que ampliarle el contrato al Lenglet, que se va a ir cedido al Atlético de Madrid, un año más. Bueno, aquello de la ingeniería financiera para poder reducir el fair play y poder inscribir a jugadores. Y la última pieza del puzzle la han encajado hoy, que ha sido ampliar, entre comillas, la lesión de Christensen hasta diciembre. El Barça no va a poder contar con Christensen hasta diciembre, aunque se recupere antes, que en teoría parece que sí, o al menos esas eran las previsiones. Pero con esa última pieza, la ampliación de la lesión, como si fuera una ampliación de contrato, ampliación de la lesión, ¿no? Que estará Christensen diciendo, madre de mi vida. Supongo que habrá hablado Laporta con él y se lo habrá explicado. Bueno, pues con todas esas piezas encajadas, por fin consiguen meter o inscribir al fichaje de este mercado de verano que ha hecho el Barça. Un fichaje por el que el Barça ha desembolsado un buen dinero, que es un buen fichaje, es un muy buen fichaje. Hace poco hice un vídeo hablando de las bondades tanto de Dani Olmo como de Julián Álvarez, para mí dos de los fichajes más destacados de este mercado de verano, junto por supuesto con el de Mbappé en el Real Madrid. Pasa que en ese vídeo me centré mucho en Julián y en Dani Olmo, pero del mismo modo que ante la salida de Morata, en la contratación de un 9 era absolutamente esencial para el fútbol, para el Atlético de Madrid, la contratación de Dani Olmo pues no parecía tan necesaria para el Barcelona, sobre todo si tenemos en cuenta toda la que han tenido que liar para inscribirle, entre otras cosas, insisto, la salida de Gundogan, que me parece una salida bastante sensible. Es verdad que era un jugador pues ya mayor, de una edad avanzada, pero el nivel que dio el año pasado fue extraordinario. Dani Olmo tiene mucho más recorrido por delante y bueno, desde esa perspectiva pues se puede entender, pero claro, es que no es solo la salida de Gundogan, es todo el puzzle este que os he contado hace un ratito, que han tenido que montar para poder inscribirle, ¿no? Que también uno, cuando ficha a un jugador por esa cantidad de dinero, bueno, pues
supongo que tiene que tener bastante claro que no va a tener luego problemas en la inscripción. Y sin embargo, pues le ha vuelto a pasar al Barça. No es la primera vez. Llevamos ya varios años en los que el Barça en agosto es todo el rato lo mismo. Que si bajarle el sueldo a uno, que si me acuerdo en su día cuando Piqué, Jordi Alba y Busquets también se tuvieron que bajar el sueldo para que pudieran inscribir a fichajes. Bueno, en fin, es un poco la película de cada verano del Barça, que en este caso se agrava, como digo, porque siendo Dani Olmo un grandísimo jugador, entiendo que el Barça necesitaba fichajes en otras posiciones de forma mucho más perentoria. Pero claro, Dani Olmo fue el que se puso a tiro y Dani Olmo es un fichajazo, ¿eh? Es un jugador extraordinario al que hemos visto hacer una Eurocopa fantástica, si es que eso no lo puede negar nadie. De hecho, a veces se dice que Dios escribe recto con renglones torcidos y un poco esa lesión de Pedri en la Eurocopa que nos puso a todos con el alma en vilo, con aquella patada de Kroos nada más empezar el partido de cuartos contra Alemania, al final permitió, por lo menos alguna buena noticia hubo de aquel desastre, que Dani Olmo pudiera sacar la cara que fuera titular en la selección a partir de ese momento y que diera una exhibición tras otra en cada partido, desde los cuartos hasta la final, siendo para mí uno de los jugadores más importantes en la selección española y para mí uno de los mejores jugadores indiscutiblemente del campeonato. Pero insisto, vuelvo a lo mismo, una cosa es ser un grandísimo jugador y otra es que un club con problemas económicos evidentes, esto es algo que no hace falta demostrar mucho porque está al cabo de la calle, haga ese gasto cuando hay otras posiciones en el campo que están peor cubiertas, ¿no? Me recuerda un poco al caso de Ferran Torres, cuando en su día lo fichó el Fútbol Club Barcelona, también Laporta, creo que fue su primer fichaje, nada más llegar al Barça, el primer fichaje que le dio a Xavi en aquel mercado de invierno, ¿no? La llegada de Ferran desde el Manchester City, un equipo en el que Ferran pues no estaba siendo titular y al final el Barça hizo un desembolso importante por él y un poco también pasaba lo mismo, ¿no? Que eran zonas del campo en las que el Barça pues tenía bastante gente, sobre todo el Barça de centro del campo en adelante, sobre todo en la línea ofensiva, centrocampistas ofensivos y delanteros tiene un montón. Le pasó también un poco con Rafinha, ahí tenía a Dembélé, pasa que luego Dembélé se terminó yendo a la temporada siguiente, pero durante mucho tiempo tuvieron duplicada ese extremo derecho, bueno, ambos ambidiestros, con Rafinha y con Dembélé haciendo también un desembolso importante por Rafinha. Luego se va Dembélé, pero aparece Lamine Yamal, que también juega por la misma zona. En fin, yo creo que en esa parte, como digo, el Barça no tiene muchos problemas. Pero claro, al final había que hacer algo. Había que fichar a alguien, porque después de lo de Nico Williams, que ese es el principio de este mercado absurdo que ha hecho el Barcelona, ¿no? Esa presión que se ejerció desde el club, con esas filtraciones permanentes a los medios, que bueno, que al final acabaron cabreando al Athletic Club, ¿no? Que esa también es otra, ¿no? El Athletic, cuando su presidente habló en medio de la Eurocopa diciendo que estaba un poquito harto de que el Barça hablara permanentemente de Nico Williams, etcétera, etcétera, bueno, como si el Athletic no le hubiera quitado nunca un jugador a la Real Sociedad, o a Osasuna, o al Alavés, o sea, tampoco es el Atleti el equipo más indicado para quejarse. Oye, que están en su derecho, ¿eh? El Atleti puede fichar todo lo que le dé la gana, faltaría más. Pero hombre, que tú estás haciendo muchas veces lo mismo que hace el Barça, solo que dentro de tu mercado. Y cuando te tocan a ti alguno, pues oye, tienes que apechugar. Pero si es que luego, además, todo lo que había ahí era humo. Si es que Nico Williams no se ha ido al Barça, no porque Nico Williams no haya querido, o no porque el Barça no haya querido. Si es que no podía. Si es que el Barça no ha podido. Si es que se ha visto. Si es que se ha visto que incluso trayéndose a Dani Olmo les ha costado inscribirle. De la que se ha librado Nico Williams. Poco después de lo de Nico, de cuando ya se confirmó que no iba a venir, empieza a sonar el nombre de Rafael Leao. Otra bomba de humo, como en su día fue la de Bernardo Silva, o como en su momento fue la de Haaland. Bueno, de estas cosas que hace Laporta cada 2x3 y que además las hace de una forma que a mí me llama bastante la atención. En el Barça, a diferencia de lo que ocurre en otros clubes, donde los periodistas están todo el rato buscando, preguntando, mandando mensajes, intentando sacar ahí entre frases y entre palabras a ver si se desliza algún fichaje, en el Barça lo airean todo. Lo airean todo, claro. Lo airean con una misión.
la de apaciguar un poquito a las masas ante un mercado desastroso y empiezan a soltar por ahí nombres cuando realmente no hay ni la más mínima posibilidad de que venga ninguno de ellos, empezando por Rafael Leao. Ahora el siguiente es Chiesa. Bueno, a Chiesa no le quiere Conte. A Chiesa no le quiere Conte. A mí Chiesa me ha parecido siempre un futbolista fantástico. Es verdad que después de la grave lesión que tuvo, le está costando y no tiene nada que ver el Chiesa de ahora con el que vimos hace 3 años en la Eurocopa, que fue un jugador extraordinario. Pero a mí me parecería también un buen fichaje. Ha habido un buen mercado de fichajes que ha hecho el Barça. Un buen mercado de fichajes. El de la temporada 22-23. El de las palancas, cuando fichó a Rafinha, cuando fichó a Koundé, cuando fichó a Lewandowski, cuando fichó a Christensen, fichó a Christensen, llegó libre, que sí también, que luego se tuvo que ir, Marcos Alonso, que también llegó libre. A mí ese me pareció un buen mercado. Y luego en el mercado de invierno de la temporada anterior, la contratación de Aubameyang, a diferencia de la de Ferran Torres, sí que fue una contratación muy exitosa. El mercado del año pasado, pues después de todo lo que sonó, al final llegaron Vitor Roque, ya hemos hablado de él, por 40 kilos, Oriol Romeu, que ha tenido que acabar saliendo del club, el propio Gundogan, del que también hemos hablado, Íñigo Martínez, que no termina de cuajar, y luego los Joao, ¿no? Tanto Joao Félix como Joao Cancelo, que vinieron cedidos, ¿no? Es un poco la política que está siguiendo el Barça últimamente, quién la ha visto y quién le ve, quién ve al Barça que en su día sacaba la cartera y fichaba a Neymar o al que fuera. Por el Barça siempre han pasado los mejores jugadores del mundo. Pasó en su día Maradona, por ejemplo. Esos tiempos ya no van a volver y mientras esté la situación como está, casi mejor que no vuelvan, porque una cosa es fichar al mejor del mundo pudiendo hacerlo, y otra es ficharle sin poder hacerlo, que es lo que tiene también al Barça en esta situación por la penosa gestión que hizo Bartomeu. Pero es que ya empiezan a pasar cosas que solo dependen de Laporta, y Laporta no está mejorando excesivamente, al menos en el tema de los fichajes, la gestión del presidente anterior, que era un dilapidador de dinero. De eso no tengamos ni la menor duda. Me dice mucha gente que qué tengo yo contra Laporta. No tengo nada. Yo contra Laporta no tengo nada. Absolutamente nada. Lo mismo que contra Florentino, que en su día también le critiqué mucho, cuando me parecía que estaba haciendo las cosas mal. Pues tampoco en su momento tenía nada contra Florentino. Es simplemente que es mi trabajo. Analizar a los clubes de fútbol, analizar también todo su entorno, y me parece que esta segunda etapa de Laporta está siendo un absoluto desastre. Y como me parece y me importa 3 cojones lo que piense la gente, lo digo. Y al que no le guste, pues ya sabe lo que hay. Hay otros muchos canales donde podéis ir a visitar y a escuchar las cosas que a vosotros os guste oír. Aquí vais a escuchar mi opinión, y a veces mi opinión pues no coincidirá con la vuestra. Pero es una opinión sincera. Es una opinión sincera y es una opinión por lo menos basada en la realidad, basada en hechos, no basada en ninguna bufanda, que hay mucha gente que se pone a opinar con la bufanda y claro, así al final pasa lo que pasa. Bueno amigos, pues nada, que hemos hablado un poquito de lo que ha sido este mercado convulso del Barça. Ya veremos a ver cómo acaban. Por lo menos la inscripción de Dani Olmo está hecha, y que nos veremos muy prontito porque tenemos ya jornada de liga y hay que analizar los partidos, como hacemos un día tras otro. Bueno amigos, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, os agradezco el like. Estáis invitados a suscribiros al canal, como siempre os digo, y nos vemos muy prontito. Chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.